quiero invitarle, por favor, a que nuevamente oremos. Qué necesitados estamos siempre de la gracia de Dios. ¿Cuántos reconocemos eso? ¿Verdad? El trabajo que hacemos los siervos del Señor es un trabajo espiritual. Jamás debe de ocurrírsenos que podemos hacerlo en nuestra capacidad ni en nuestra fuerza. Amén. Señor, muchas gracias porque eres tan bueno, eres tan fiel, por haber preparado tú de antemano todo este tiempo, Señor, por todo lo que has permitido para que finalmente, Señor, en medio de cualquier circunstancia, hoy estemos aquí para alabarte, para estar a tus pies y aprender y recibir instrucción. Señor, te ruego por el poder de tu Espíritu Santo operando en esta noche. Te ruego, Padre, por la unción de tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Que tu palabra, Señor, sea certera en mi boca y más allá, Señor, de mis sencillas palabras, sea tu Espíritu Santo hablando al corazón, trayendo entendimiento, trayendo iluminación. Y Señor, que marque un antes y después en nuestro servicio a ti, en nuestra vida para ti como adoradores, este tiempo juntos en tu nombre, Señor. Y que realmente podamos entender en el corazón más, Señor, tal vez no todo, pero sí más de lo que realmente significa e implica ser verdaderos adoradores. Te honramos en esta noche, te damos el primer lugar y te damos gracias a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en el marco del Congreso Verdaderos Adoradores aquí en Houston, y lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes es acerca de un adorador por excelencia en la Biblia. Es un ejemplo e inspiración, podría decirles que para la mayoría o para todo ministro de alabanza. Me imagino que ya está usted pensando de quién vamos a hablar. Pero quiero comentarle que este no es el único adorador en la Biblia, porque además si nos vamos a la definición de adoración, ¿verdad? Ni siquiera tiene que ver con música ni con cantar. El resumen de la palabra adoración es obediencia, ¿verdad? Entonces hay muchos verdaderos adoradores en las Escrituras que nosotros podemos encontrar, pero el adorador del que vamos a hablar en esta enseñanza es el rey David. ¿Cómo comenzó la historia de este adorador? Yo le voy a pedir por favor que vayamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 12. Vamos a leerlo. ¿Ya estamos ahí? Bien, 1 Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. El otro día estábamos platicando sobre asuntos musicales y cuestiones de estas con el pastor David,
y le decía, es que ¿sabes qué? ¿Cómo necesitamos como iglesia de verdad ir a los principios de la palabra? Porque normalmente los dones artísticos que Dios le da a personas, pues es algo que nos puede impactar, ¿verdad? O que podemos admirar, pero nosotros debemos de reconocer quién es el que da esos dones y quién es el que da esa capacidad. Y es como la tendencia en el ser humano el exaltar y el reconocer a la persona y no al creador. ¿Me estoy sabiendo explicar? Y entonces de pronto vemos en nuestras iglesias, en una iglesia cristiana que debe de ser el Señor que reciba todo el honor y toda la gloria, quienes reconocen, y no estoy diciendo que no reconozcamos lo que Dios le ha dado a cada quien, pero yo le decía a David, le digo, pero a ver, ¿por qué no dicen, híjole, qué don de servicio tiene esta persona que limpia los baños y que hace esto? ¿Por qué esa admiración tan alta, verdad? A quienes tocan y cantan. Y no estoy diciendo, quiero ser cuidadosa con esto, no estoy diciendo que debamos de atacarlos o menospreciarlos. No, pues imagínense. No, lo que estoy diciendo es que necesitamos de verdad reconocer que es Dios el que da todo esto, que finalmente Él merece la gloria, que podemos apreciar y reconocer la perfección y la grandeza de Dios en su creación y lo que Él deposita en personas, y reconocerlo y recibirlo de parte de Dios, ¿verdad? A través de sus siervos. Sí, pero el reconocimiento debe ser para Dios. Y hay una tendencia, le repito, aquí vemos al profeta, y sabe, el profeta Samuel, no sé si a usted le pasa como a mí, pero es uno de los profetas favoritos míos, ¿verdad? Porque además es un profeta que estaba muy relacionado con todo el aspecto musical. Él es alguien que decía, tráiganme un tañedor, ¿verdad? Y traían ahí al músico y él empezaba a profetizar. Entonces yo veo a Samuel como un verdadero adorador, un profeta obediente, valiente, con muchas características, pero no voy a hablar de él. Es más, podríamos hablar de él como adorador en esta noche. Pero siendo él un profeta de este nivel, sin embargo, de inmediato ve a este joven, ¿verdad? Y dice, ¡ah, qué bárbaro está este muchacho! No, hombre, así grandote y todo, ¿verdad? Dijo, este es, delante de Jehová estás ungido. Saben, a veces nosotros podemos, porque sí, ¿verdad? Sí impacta o sí produce algo en nosotros, y puedes de pronto irte detrás más de un don. Y eso no debe ser. El Señor es el Señor. Amén. Y Él es quien dice quién debe estar llamado, quién debe de servir. Ahora, aquí en esta pausa que estoy haciendo, todavía no llego, eso es solo la introducción, ¿ok? Pero quiero decirle que es Dios el que debe de llamar a quien debe de estar en un ministerio de alabanza, o en un ministerio de niños, o en un ministerio en el área de ujieres, en el área de servicio que sea de la iglesia. Las personas que deben estar ahí no solamente es porque deseen servir, que eso es muy bueno, pero deben ser llamados por Dios. Amén. Entonces, aquí está un principio muy claro. Es Dios el que decide quién. Nosotros podemos ver personas que diríamos, este debería de estar en el grupo de alabanza, este debería, pero Dios es el que dice sí o no. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, aquí le está diciendo Dios, no mires lo que mira el hombre, ni su parecer, ni lo grande de su estatura, y lo dice, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Seguimos leyendo. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, ¿quién dijo?
levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí hay algo muy importante. Desde ese día, digo, aunque ya había características en él y había algo que la Escritura está aquí puntualizando, ¿verdad? Rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. O sea, David tenía lo suyo también, ¿verdad? No solo el grandote de su hermano. Pero aquí está la clave. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David desde ese día. Cuando Dios llama a una persona, Dios le capacitará y Dios le respaldará. Por eso deben ser personas llamadas por Dios. Y esto no tiene que ver con qué tan capaces o qué tan virtuosos sean. Aquí el punto más importante con el que estoy iniciando, ¿verdad? Y que es la introducción, como le decía, es que debe ser Dios quien le llama y Dios dará el respaldo. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo. Entonces, así comenzó la historia, ¿verdad? De este verdadero adorador, el rey David. Y vamos a ver otros aspectos. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Nosotros sabemos cuál es la causa, que el espíritu de Dios se había apartado de Saúl, ¿verdad? Por desobediente. Y cualquier persona que entra en una desobediencia, en una rebeldía contra Dios, pues claro que se va a exponer a un mundo espiritual que sí existe, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos a Saúl ya oprimido, ¿verdad? Por un espíritu malo. Y entonces mira lo que los criados de Saúl le dicen. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno. Y mire lo que los siervos empezaron a decir: que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Podemos aquí extraer un principio, y es que una música ungida, una música verdadera de adoración, claro que tendrá un impacto en lo espiritual, claro que hay un efecto. Qué importante por eso es que sea la música de Dios, que sea realmente una adoración, que sea la palabra de Dios lo que nosotros estemos cantando, ejecutando en una reunión como iglesia. Es poderoso, ¿verdad? Me estaba gozando con todo lo que el pastor Chuy García estaba compartiendo. Y ese fervor, ¿verdad?, que lo caracteriza a él. Y yo lo escuchaba y decía: sí, es verdad. Por años lo he escuchado a él, no solamente instruir sobre esto, sino vivir esto. Y digo: sí, es él, ¿verdad?, que con ese fervor y así alaba, ¿verdad que sí? Y doy gracias a Dios por eso, por su ejemplo. Pero fíjense, aquí están diciéndole, número uno, que sepa tocar. Entonces, ¿verdad?, le dicen los siervos: el espíritu malo de parte de Dios, ¿verdad?, vas a tener alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora. Y mira esta frase, los siervos dijeron que sepa tocar. Y Saúl dice: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y tráiganmelo. Y yo estaba meditando en eso, ¿sabe? Normalmente no es algo en lo que me detenía cuando he enseñado este tema. Pues yo dije: hay una diferencia. No es nada más saber tocar, hay que tocar bien. Y eso de tocar bien, mis amados, no me estoy refiriendo a que debes tener una maestría musical, que qué bueno si puedes estudiar, te animo a hacer lo que estudies. Pero esto para mí tiene más implicaciones, tiene que ver con un entendimiento de para quién lo hago, cómo lo hago, qué estoy haciendo, cómo está mi vida. ¿Me estoy explicando, amados? Y aquí, ¿verdad? O sea, imagínate, Saúl en qué tormento estaba, en qué situación, y dice: sí, búsquenme a uno,
pero que realmente toque bien, o sea, que no nomás sepa tocar, o sea, que no nada más sepa tocar el arpa, o sea, que realmente haya un resultado de lo que ese que me busca, ¿verdad? Haya un resultado de lo que él hace. Y eso yo creo que debería de ser como el anhelo de cada pastor en sus congregaciones, ¿sí o no, pastores que están aquí? Uno que realmente entienda que es llamado por Dios, que está ungido, que entiende lo que debe de hacer, que lo hace como debe de hacerlo, bajo autoridad, etcétera, etcétera. Pues bueno, alguno que toque bien y tráiganmelo. Seguimos leyendo. Entonces uno de los criados respondió: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Me voy a detener tantito ahí. Y no voy a profundizar en esto, pero hay algo que me parece importante de hablar, especialmente a los más jovencitos aquí, o a los solteros, ¿verdad? Aquí está diciendo: he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y obviamente sabemos en la cultura hebrea, ¿verdad? O sea, cómo se nombraba al patriarca y etcétera, etcétera. Pero yo creo que un principio aquí es que debe de haber en un ministerio de alabanza hijos que sepan honrar a sus padres. Porque yo no estoy pensando cómo uno que está deshonrando a sus padres se va a parar aquí y creer que está honrando a Dios, cuando un verdadero adorador es un hombre, una mujer obedientes a la palabra de Dios. Y Jesús dijo: si dices que me amas, guarda mi palabra. El que dice que me ama, mi palabra debe de obedecer. Entonces a mí me llamó la atención esto. Es un hijo de Isaí, o sea, hay un reconocimiento. ¿Y saben qué, mis amados? También van a conocer a nuestros padres por cómo seamos nosotros como hijos. Y podemos honrarlos o deshonrarlos. Y quizás alguno no había meditado en eso. Bueno, aquí está muy marcado. Yo he visto, ¿por qué no dijeron? Yo he visto un muchacho por allá con las ovejas, ¿verdad? Y si es del norte del país o de acá, ¿verdad? He visto uno del norte, ya no se cree. He visto uno con las ovejas y allá pues uno que se llama David y quién sabe de qué familia sea, ¿verdad? Pero no. Yo creo que era por algo que dijeron: es hijo de tal persona. ¿Y saben qué? Le da una descripción. Este siervo le dice que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y te voy a dar el título de la enseñanza: 7 características, aunque ya he estado dando algunas ahorita, pero vamos a centrarnos en 7 de este versículo. 7 características de un verdadero adorador. No son todas, no es todo lo que podríamos decir, pero es de uno de tantos adoradores de la Escritura. Nada más te voy a decir algo dentro de la introducción, estoy terminándola. Cuando él dice: yo he visto, habla la palabra en el original, ra, de algo literal o figurado, ¿verdad? Pero la cosa es que la manera de vivir de una persona será consistente y otros se van a dar cuenta de lo que realmente somos y hacemos. Y serán otros también los que dirán: no, pues yo he visto a tal persona que está ahí, pero lo he visto cuando está en el súper, lo he visto cuando está en el banco, lo he visto cuando está en la escuela, y es la misma persona que está buscando hacer lo recto delante de Dios. Y no sé si ustedes luchan como yo en otra área, ¿verdad? Que es el tráfico. Y yo me repito digo: también aquí yo necesito adorarte, Señor, ¿verdad? ¿Cuántos luego les cuesta trabajito esa área? A ver, sean honestos, ayúdenme, no me dejen sola. Todos así. Bueno, yo sí, y tengo que pedir la ayuda de Dios. Señor, aquí, hoy quiero ser mejor en esto y no desesperarme por los abusivos que se meten y etcétera, y no enojarme, ¿verdad? Y bueno, allá en Guadalajara luego hay mucha oportunidad de perder la paciencia si lo permitimos. Pero ¿sabe una cosa?
Imagínate, yo a veces pienso eso, ay, si va alguien aquí en el camión y dice, yo he visto a Janet, ¿verdad? Y pues sí en la alabanza acá, pero cuando va manejando, parece la caricatura esta, ¿no? De Tribilín, ¿se acuerdan? Que se subía, pero no, espero que no. A lo que voy, mis amados, es que yo he visto. Necesitamos estar conscientes que somos cartas abiertas, o que debemos serlo. Que realmente otros nos ven cómo nos relacionamos, si hay pureza, si hay santidad en nuestro hablar, en nuestra manera de conducirnos, en todo. Yo he visto, ¿verdad? Y esto lo podemos hablar más a fondo. Yo he visto a uno que cómo busca al Señor, que cómo practica, que cómo está estudiando la palabra. No iba a decir esto, pero uno de los pequeñitos, el sobrinito de David, ¿verdad? Que estábamos conviviendo el otro día y le dicen, a ver, Caleb se llama, ¿verdad? Dice, a ver, Caleb, dile el versículo que ya te aprendiste, ¿no? Y ahí me está diciendo tan bonito, ¿verdad? Y yo estaba pensando, dije, híjole, ¿cuántos ministros de alabanza de verdad no sabemos de memoria textos bíblicos? Uy, qué silencio, ¿verdad? Entonces, yo he visto a uno cómo sirve, cómo honra a sus padres, cómo obedece, la actitud que tiene cuando se le dice que no haga esto. Lo podemos llevar muy a fondo, créanme. Pero vamos a seguir. Un hijo de Isaí de Belén te decía, necesitamos ubicar lo que implica que ubicaban bien quién era su padre. Otros sabrán, te repito, si nosotros honramos o no a nuestros padres. Y vamos a entrar de lleno a estas 7 características, por favor. Voy a leer nuevamente el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, número 1, que sabe tocar, número 2, es valiente, número 3, y vigoroso, número 4, y hombre de guerra, número 5, prudente en sus palabras, número 6, hermoso, y número 7, y Jehová está con él. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de estos aspectos. Número 1, que sabe tocar. En el original es la palabra yadá, que habla de conocer, ¿verdad? De conocer de una manera segura. Y saben, también habla de observación, de cuidado, de reconocimiento. Y yo estaba meditando, digo, entre otras de las cosas que dice la definición, ¿no? Habla de conocimiento, de algo cuidadoso, de algo experimentado, de alguien que se vuelve un experto. Mire, con la pura definición, ¿verdad? Que quizás algunos ya necesitamos tomar decisiones a partir de hoy y decir, Señor, yo necesito prepararme más. Y no es solo por la gracia que el Señor sí te ha dado, pero es que es para quien lo haces. Y Él merece eso. Y yo pienso en un rey David y veo su pasión por Dios y veo que él no solamente Dios lo utilizó en una manera tan tremenda y es un escritor de tantos de los salmos, pero él hacía instrumentos musicales, ¿verdad? Y todo, pero no era porque su pasión fuera la música, su ídolo no era la música ni su instrumento, su pasión era su Dios. Y por esa pasión a su Dios es que él hacía todo esto. Y miren, yo entiendo que muchos de los que pueden estar aquí son muy tiernitos en el ministerio que están iniciando, ¿verdad? ¿Cuántos tienen, a ver, entre 1 y 3 años que comenzaron a servir al Señor en la alabanza? Levante su mano, ayúdeme con eso. Miren, sí hay varios, ¿verdad? Mejor no pregunto. Pero qué tremendo que puedan pasar los años y la persona siga igual. Y piense, no, pues es que pues al cabo que es por gracia, aleluya, ¿verdad? Y el Señor ve el corazón, aleluya. Y yo pienso esto, no estoy diciendo que así deba ser, pero le voy a compartir lo que yo pienso. Bueno,
El Señor ve el corazón, es lo que leímos, pero no reflejará un corazón que no ama a Dios con todo su ser, que es indisciplinado, que no está valorando lo que Dios le ha dado. No reflejará un corazón así alguien que no estudia, que no se prepara, que viene al ensayo y no hizo nada en toda la semana. O sea, ¿qué corazón es ese? Para quien pueda escudarse en eso. No, pues ya sí. Y luego quienes nada más se mantienen en los 5 cantos que se saben, ¿verdad? Porque pues no, qué difícil sacar otro. Pero entonces, y si Dios te llamó, ¿no te dará la gracia y la capacidad? Aquí estamos viendo uno que era experimentado, que observaba, que era cuidadoso de lo que hacía. Yo quiero imaginar, ¿verdad? O puedo imaginar que el rey David ahí estaba, ¿verdad? Y los que, por ejemplo, tocan la guitarra, yo creo que ubican quien ha tenido su primer guitarra, ya luego le va creciendo ahí, ¿verdad? Pues la primera así como que no sabes ni cómo hacerle algunas cosas, y luego cuando se te truenan las cuerdas y te pasan cuantas, ¿verdad? Pero yo veo algunos que son tan expertos que ya saben y le aflojan y le aprietan y hacen un montón de cosas y saben mover el brazo y etcétera, etcétera. Pero eso no fue de la noche a la mañana, ¿verdad, Pastor David? Pues es un proceso. Yo recuerdo en una de esas pláticas también hace tiempo, en otro de los eventos que él estuvo en Guadalajara con nosotros, que él decía, es que ¿saben qué? Les decía a los de la guitarra, lo invitamos a dar una clínica, decía, es que necesitas pasar tiempo con tu instrumento. ¿Te acuerdas, David? Y sí, necesitamos pasar tiempo practicando, adiestrándonos para nuestro servicio al Señor. No es cualquier cosa, no es a cualquier persona, es Dios, el único Dios verdadero. Dios, el que te llamó y para quien tú y yo necesitamos hacerlo. Y eso ya lo pone totalmente por encima de muchas otras cosas, lo pone en otro nivel. Dios mismo. Y saben, mis amados, Él no merece de nuestra parte algo al ahí se va. Y perdón, pero voy a utilizar esta palabra. Dios no merece una adoración mediocre. Él merece lo mejor. Entonces vemos aquí, número 1, sí, vamos a darle a Él la gloria. Él merece lo mejor. Gracias, Señor. Número 1, que sabe tocar. Necesitamos identificar esto. Y además me llamó la atención que solo en tan poquitos versículos esto está puntualizado 3 veces. ¿Se fijaron? Primero el siervo diciendo, yo conozco uno que sabe tocar. Y luego Saúl, tráiganme a uno que toque bien. Y aquí viene el otro siervo y a sabe tocar. O sea, le estaba diciendo, yo sé quién sí toca bien. Yo lo he visto. Yo sé quién es él. Entonces, mis amados, si hemos sido llamados por Dios, ahora yo me referí a la guitarra porque pensaba en el arpa, ¿no? Del rey David. Pero ¿qué con nuestras cuerdas? ¿Cuál es el cuidado que tenemos? ¿Cuánto estamos ahí creciendo? Y miren, para quienes pueden decir, pero es que yo no tengo los recursos o no tengo el acceso para una escuela. Mira, yo te voy a decir que Dios provee. Pero una de las cosas que yo podría compartirte, que a mí más me marcaron y donde el Señor me permitió desarrollar, era por las horas que yo me metía a adorar a Dios más que a tocar un instrumento desde el inicio de mi vida cristiana. Era una pasión por adorarle y adorarle, ¿verdad? Yo cerraba ahí la puerta de mi habitación y me metí a adorar al Señor. Y la única razón por la que yo aprendí a tocar el primer instrumento, ¿verdad? Y fue con un librito de Todo Fácil, ¿verdad? Y ahí veía los acordes y aprendí. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije, Señor, yo te quiero adorar a solas, como ellos que te cantan en público. Y qué importante que podamos identificar a quién estamos sirviendo, quién nos llamó, para quién lo hacemos. Es Dios, mis amados, te lo digo nuevamente, es Dios, el dueño del universo, el Señor, el Rey soberano, y es para Él. Si eso no es una convicción en nuestro corazón, ¿sabes qué? Difícilmente creo que una persona va a avanzar en su servicio al Señor.
Si no está bien enfocado y no entiende que es para él, no es para la gente ni siquiera. Aunque tampoco se vale atormentar a la iglesia porque no te preparaste, ¿no? O sea, no se vale. Habla de conocimiento. ¿Cómo necesitamos gente que tome un compromiso de prepararse y servir a Dios en una manera seria, en una manera comprometida? Yo no estoy diciendo que tengas que ser un profesional de la música, de verdad no. Pero sí que lo que hagas, lo hagas con conocimiento, que conozcas bien lo que estás cantando, lo que estás tocando, que te aprendas el canto, que sepas cuál es la estructura. Mire, les estoy hablando del nivel como más sencillo, de lo más básico que deberíamos de hacer quienes estamos sirviendo al Señor en un ministerio de alabanza. Y yo sé que también hay otros hermanos aquí que no están en el ministerio, pero también es bueno que tú lo sepas. O sea, que esto debe de ser parte, que ese tipo de servidores debe de desarrollarse. ¿Lo reciben? Entonces, número 1, que sabe tocar, sabe lo que está haciendo, tiene al menos los conocimientos básicos, el entendimiento, ¿verdad? Y necesitamos crecer en ello, necesitamos cada vez más servir al Señor con una excelencia más alta, con el paso de los años, aunque sean pasos pequeños pero constantes, constantes. ¿Qué cosas que no lograbas hacer? Bueno, ya las logras hacer porque lo haces por el Señor y ves su gracia y dices, Señor, qué tremendo que han pasado los años y hasta ahora me estás ayudando a que esto lo logre, Señor. Reconozco que es tu gracia. Él siempre estará dispuesto. Número 2, segunda característica de este verdadero adorador, es valiente. Fíjate que esta palabra en el original, gibor, habla de alguien poderoso y por implicación habla de un guerrero, de alguien esforzado, ¿verdad? De alguien que tiene esa fuerza. Y otra de las traducciones es como si fuera un hombre poderoso, valentía, valeroso. Y aquí no solamente se trata de ser valiente para arriesgarte en cosas musicales o eso, no. ¿Saben qué? Yo estoy firmemente convencida que la vida cristiana, o sea, el ser un verdadero discípulo de Cristo es para valientes. Un cobarde no lo logra. Es para valientes ir en contra de la corriente, es para valientes, ¿verdad? El que te estén atacando y seas el patito feo de la familia y vivas rechazo y muchas otras cosas y tú digas, yo estoy dispuesto a pasar lo que sea porque amo al Señor. Y aquí vemos a un rey David que ya lo estaban reconociendo. Te recuerdo que estas características no las dijo él mismo, las dijo un siervo que lo tenía bien ubicado. Dijo, este muchacho, este joven es valiente, es poderoso en lo que hace. Y yo estaba pensando, realmente tú y yo cuando nos paramos a ministrar al Señor delante de la congregación, animar a la congregación a adorar y a exaltar a nuestro Dios, ellos pueden experimentar algo poderoso de parte de Dios. ¿Sabes? Se necesita que se levante una nueva generación de adoradores poderosos en Dios, poderosos en el Espíritu, entendidos de lo que la Escritura dice, con conocimiento de la palabra, pero con experiencia en su relación con Dios, con experiencias con Dios que les den un peso espiritual para pararse a ministrar y que haya una diferencia. Hay un dicho allá en Guadalajara, ¿verdad? Porque para mariachis, pues en cualquier esquina. Y nosotros bromeando les decimos a los chicos de Tu Palabra Cantaré, ¿adoradores o mariachis? ¿Verdad? ¿Cuál? Mariachi cualquiera, pero adorador. Y alguien que entiende, que conoce la palabra, que se sujeta, que se deja discipular, que sirve al Señor, que busca la presencia del Señor, que estudia la palabra, etcétera, etcétera. Una persona valiente, alguien que esté dispuesto a hacer. Y además les voy a decir algo, como ministros necesitamos ser valientes para hacer lo que Dios nos pide.
Y esto es para todos. ¿Cuánto más para alguien que está al frente de un ministerio? A veces tenemos que hacer cosas que nos cuesta, que nos duele, pero que tenemos que ser amorosamente firmes. Y hay que hacer lo que se tiene que hacer y decir lo que se tiene que decir y establecer lo que se tiene que establecer. Y me estoy refiriendo a principios bíblicos, a orden, a estructura, también a veces a disciplina que hay que establecer. Y sabes, se necesita ser valiente y se necesita entender que servimos a Dios, que no estamos para agradar a la gente, porque créeme que se paga el precio. ¿Quieres ser un ministro con un peso de Dios? Vas a pasar tus procesos y hay que pagar el precio. Y va a haber cosas que créeme que no son nada color de rosa, y es ahí donde se conjuga también esto con lo que el pastor Chuy García estaba diciendo. Te aseguro que si te acercas con él te contará un montón de historias de situaciones difíciles en las que él ha adorado al Señor y la diferencia que eso hace. Por eso el Señor le dio ese tema ahora. Aquí es donde se ve si realmente de qué estamos hechos. Si nos vamos a parar por las emociones, ¿verdad? Hay quienes no son valientes. Les está pasando una prueba y en lugar de esforzarse en la gracia del Señor, de esforzarse en el Señor y servirle a Él, porque es lo que dice también la Escritura, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y algunos, ¿verdad? En la manera que se amedrentan, en la manera tan ligera que en medio de las pruebas dejan de servir al Señor, ¿verdad? Digo, ¿de verdad conoce a su Dios? Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Realmente lo conoces? ¿Realmente confías en Él? ¿Realmente sabes que no te va a dejar? ¿Que Él es fiel? ¿Que Él ha prometido que no seremos probados más de lo que podamos soportar? ¿Que junto con la prueba está la puerta de salida? ¿Que Él ha dicho yo te sustentaré, no te voy a soltar? ¿Que Él dijo yo te voy a tomar de la mano derecha, eres mi hijo? ¿Realmente conocemos esto? Porque a veces los ministros se paran acá en una total derrota. Y en lugar de transmitir esta confianza de quién es nuestro Dios y alabar al Señor, están transmitiendo sus luchas y su tristeza, y la gente se da cuenta, ¿sí o no, iglesia? ¿Verdad que abajo se nota quién está metido con Dios y quién está ahí todo afligido, o quién no se preparó, o quién está batallando con el monitor, ¿verdad? También no se crean. Todo se nota. Hay que ser valientes para sujetar nuestras emociones, para realmente, como dice la Escritura, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para pararnos y alabar al Señor y adorarle en medio de las circunstancias y confiar en lo que Él puede hacer a pesar de nosotros, porque Él es Dios valiente. Y nosotros podemos ver todo el relato de la vida del rey David aquí en la Escritura, y qué tremendo hombre era. Realmente era valiente, firme. Número 3, vigoroso. Esta palabra habla principalmente de fuerza, y me gusta que aquí en la definición dice sea de hombres, medios u otros recursos. Qué tremendo que podamos ser fuertes por la gracia de Dios en distintas áreas y podamos ser instrumentos que el Señor use para su gloria y para bendición de su iglesia, por su gracia. Fuerza. Habla de riqueza, virtud, valor, fortaleza, pero ¿sabes qué? También esta palabra se traduce de alguien apto, de alguien capaz. Y si hablábamos de la guerra, era alguien capaz de combatir, de estar en un ejército, era alguien esforzado, que es fuerte, que era un guerrero, ¿verdad? Que tenía valentía, que tenía virtud, vigoroso. Y yo estaba pensando en algo que algunos directores de ministerios de alabanza o pastores me han comentado. Oye, Yaret, ¿cómo le hacemos para que la gente que está ahí en el ministerio realmente exprese?
Y yo pensaba en este punto, alguien vigoroso. Pues estamos alabando al Señor, ¿verdad? Y ese vigor y esa fuerza se tiene que notar en sus siervos. Vigoroso, que le des con todas las ganas, ¿verdad? No que destruyas los platillos y te acabas la batería, o lo que sea, o los cables o las cuerdas, ¿verdad? Porque, no, ya me dijo que vigoroso, aleluya, y ¡pum! No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de la actitud. Y mira, yo me doy cuenta, te lo estoy diciendo así y veo la cara de algunos de ustedes. Pero si yo estuviera, hermanos, vamos a alabar al Señor. Usted está listo esta noche. Dígale al de lado, échale ganas, hay que hacerlo por el Señor. O sea, estoy jugando, ¿verdad? Estoy bromeando. ¡Ey, vigorosos! Vamos a alabar al Señor. Y no estoy hablando de ser animadores. Quiero ser cuidadosa con eso. Nosotros no somos motivadores, No. Es muy diferente hablar de este vigor, de pararse con la fuerza del Señor. Es decir, Señor, estoy convencido que cuando te adoramos juntos, cosas poderosas tú haces, Señor. Quiero estar listo, quiero estar expectante de lo que tú vas a hacer. Señor, he estado contigo a solas. ¿Sabes? La palabra dice, tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en lo público. O sea, este punto es importante porque no creas que vas a ser alguien vigoroso si no has estado en la presencia del Señor. Esa fuerza, ese vigor, todo eso y la unción del Espíritu Santo no viene nada más porque te pares y hay que tener toda la actitud. ¿Estamos listos, iglesia? ¿Verdad? O sea, no, o sea, no se trata nada más de tener la actitud. Es algo serio. Es esa fuerza que viene de Dios y que la iglesia sabe cuando ese vigor está ahí en sus siervos, en sus ministros. ¿Me estoy sabiendo explicar? Necesitamos pararnos aquí en base a los principios bíblicos, y la Escritura dice claramente, hay al menos 7 palabras principales que se traducen por alabanza y que tienen que ver con la manera como hacemos las cosas y como Dios pide que se hagan, ¿verdad? Y que si es con alta voz, y que si los gritos de júbilo, ¿verdad? Y todo eso, y que si los coros, y que si las cuerdas con las voces, todo esto está en la definición de estas palabras. Todá, Yadá, Samar, Tejilá. No sé si exactamente así se pronuncian, ¿verdad? Pero necesitamos pararnos en esa confianza en el Señor. Y yo creo que sobre todo, ¿cómo necesita la iglesia de Cristo? Ministros, siervos, con un corazón entendido, que realmente esté humillado delante de Dios, pero que se paren ungidos por Dios, poderosos en el Espíritu, que el poder del Espíritu Santo les respalde. Y eso no se logra solo practicando disciplinadamente tu instrumento. Eso Dios lo da en la medida que tú estás con Él a solas, en la medida que pasas esos procesos de quebrantamiento y le das respuestas. Número 4, hombre de guerra. Y la definición dice en un sentido de luchar, batalla, de enfrentamientos, de combate, ¿verdad? Y yo estaba meditando en esto. Necesitamos estar conscientes, como les decía hace rato, de que el trabajo que hacemos aquí es un trabajo espiritual. Y necesitamos el poder de Dios para hacer este trabajo, este servicio al Señor. Y quiero comentarles esto. Hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual real. Y sabes que el enemigo no aguantará una música ungida. ¿Sabes por qué también te pone por encima de las circunstancias? En el buen sentido lo digo, cuando tú, en lugar de empezar a deprimirte, a entristecerte, empiezas a adorar a Dios en medio de la crisis, como decía Chuy García, y le cantas y confías. Porque también hay ahí una lucha espiritual, una guerra espiritual que librar.
Y saben cuántas personas que vienen por primera vez a nuestras congregaciones o que están expuestos a tantas cosas u otros que han estado abriendo puertas en sus vidas por desobediencia, pero llegan ahí y la presencia de Dios es tan poderosa que gente sanada, liberada, etcétera. Es que, mis amados, no es ni entretenimiento ni un tiempo ahí para esperar a que lleguen para que se llene para la predicación. No, es el tiempo en que como iglesia nos reunimos y juntos le adoramos y juntos le damos a Él y le ofrendamos. Gracias, Señor. Y Él merece lo mejor. Entonces, ¿sabe qué? Se necesitan hombres y mujeres espirituales, ¿verdad? Hombres y mujeres de guerra que también sepan discernir espiritualmente. Hombres y mujeres que no van a estar gobernados por sus sentimientos y sus emociones, que podrán pelear la buena batalla de la fe, porque nos paramos aquí en fe también. Espero estarlo sabiendo explicar, mis amados. Hay una batalla, hay cosas que enfrentamos. Y a veces, especialmente quien esté dirigiendo la alabanza se da cuenta de eso y acabas cansadísimo y dices, híjole, hoy la iglesia no sé qué tantas cosas traía enfrentando, ¿verdad? Pero que acabas con un desgaste fuerte. Lo mismo después de predicar, ¿verdad? Aunque el poder del Señor da la gracia y habilita y es todo lo que necesitamos, pero yo creo que no tengo que ahondar en eso. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿Verdad que sí? Porque sí hay un desgaste, sí es un trabajo espiritual, sí hay una lucha. Pero ¿sabes qué? El Señor ya venció. Él es el vencedor. Y luego, mis amados, estamos aquí entonando cantos que hablan de eso, de esa confianza y de esa victoria, y se bajan de la plataforma o la iglesia, ¿verdad? Dicen, pues hablan de esta victoria, pero ¿dónde están viviéndola? Y en cuanto viene la prueba, no, pues es que oren por mí, porque no, yo creo que no voy a poder estar en la alabanza. Es que, mira, no le voy a decir la circunstancia y voy a ser cuidadosa en esto, pero recién hablé con unos de los jóvenes de ahí del equipo de alabanza, de la iglesia, del ministerio de alabanza, y a uno de ellos yo lo estaba animando, le dije, ¿sabes? Te animo a seguir firme como lo estás haciendo. El Señor honra a los que le honran, y yo veo tu esfuerzo, tu sacrificio, porque sé las pruebas que está pasando mi hermano, ¿verdad? Y le animé y le dije, no sabes qué inspiración está haciendo para quienes sabemos lo que estás pasando, y verte en la manera que ministras y te paras y le cantas al Señor, y que es de veras. Y ni siquiera es uno de los directores de alabanza, pero están en serio con Dios y viven lo que cantan. De eso se trata. Estamos cantando la palabra, se trata de vivir la palabra, se trata de vivir lo que cantamos. Tiene que ser una realidad. Si no, solamente será un espectáculo. Si no hay una esencia, si no hay una realidad. Si yo me paro y estoy cantando del gozo del Señor y la verdad es que me la paso deprimido toda la semana, pero bueno, ahí voy a poner la cara y voy a cantar y termina la sesión y ya la libré, ya, que no me pase al final, pastor, porque ay, no me siento. No, ¿qué onda con eso? No, mis amados. Necesitamos buscar al Señor y adorarle y pasar tiempo con Él y prepararnos para ministrar al Señor delante de la congregación. Hombre de guerra. Necesitamos estar conscientes de la oposición espiritual que sí enfrentamos. Y mucho más les voy a decir, cuando realmente el Señor está haciendo cosas poderosas, vamos a enfrentar oposición. El apóstol Pablo, usted ve el libro de los Hechos, la enfrentó. Y él diciendo a la iglesia, oren por esto, oren para que sean abiertas puertas para predicar el evangelio, oren por nosotros. Necesitamos también en esto de hombre de guerra ser hombres y mujeres de oración.
Si en el ministerio de alabanza no se le da una prioridad a la palabra y a la oración antes que a la música, olvide lo que será un ministerio ungido y poderoso en el Espíritu. La oración y la palabra van primero, pero eso no significa que vamos a descuidar lo técnico. No, va ligado, pero sabes que primero la comunión con Dios, primero la palabra. Y sabes, todo lo demás se va a dar. Se los digo muy, muy en serio. La oración y la palabra primero. Yo les animo, ¿verdad? Quienes están aquí con sus ministerios, con los equipos de alabanza, llévenles a ayunar, a buscar al Señor, a tener días en que hagan eso. Ensayos en los que digan, hoy vamos a dedicar más tiempo hoy a la enseñanza bíblica. Tenemos que tener un balance en eso, porque luego se puede nada más la enseñanza y resulta que ni ensaya nada y bueno, el domingo sale por ningún lado, ¿verdad? No se trata de eso. Pero le quiero decir algo, si en verdad le damos el primer lugar a Dios y la oración y la palabra tienen el primer lugar y somos disciplinados en aprovechar bien el tiempo, déjenme decirle que Dios va a honrar eso y Dios va a dar una gracia y técnicamente van a poder avanzar como nunca si el Señor está en primer lugar, no la música ni las personas. Amén. Hombres de guerra, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo con una vida de oración que disciernan espiritualmente. Número 5, y esto está tremendo, ¿verdad? Prudente en sus palabras. Dije al de al lado, ahí me hablan. Ah, ¿verdad? Pensó que le iba a decir, ay, ahí te hablan. No, ahí me hablan. Prudente en sus palabras. Esta palabra en el original significa separar mentalmente o distinguir. Habla de entender, habla de alguien apto, de alguien que tiene conocimiento, que tiene cordura, que se da cuenta de las cosas, que tiene discernimiento, que también es alguien docto, que puede enseñar, alguien entendido, alguien con inteligencia, alguien que presta atención, alguien que respeta. ¿Cómo necesitamos de verdad? Hombres y mujeres de Dios que puedan crecer o podamos, ¿verdad? Yo me incluyo, la necesidad de crecer en ser prudentes en nuestras palabras, en lo que decimos, cómo lo decimos. El que es prudente, ¿verdad? Tiene un discernimiento y distingue y sabe cuándo hay que hablar y cuándo no. Eclesiastés capítulo 3, ¿verdad? Que dice hay un tiempo para hablar, un tiempo para callar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Y una persona prudente puede distinguir cómo conducirse, en medio de qué circunstancias. Y saben, especialmente en los más jóvenes, pero también lo veo luego en pues personas que ya dices, oye, ya es un joven adulto, ya pasa de los 30, 40 y todavía tiene estas actitudes o estos desplantes o estos comentarios. Dices, híjole, pues necesita prudencia, necesita entender. Y luego veo unos jovencitos tan atinados en cómo se conducen, en cómo saben en qué momento pues guardar silencio. ¿Cómo necesitamos músicos y cantores prudentes en un ensayo, saben? ¿Cómo enriquece un tiempo juntos cuando hay esa prudencia, cuando hay respeto, cuando sabemos separar las cosas y decir, bueno, ahorita es tiempo de esto, no es el tiempo de estar platicando. Ahorita es el tiempo de están sacando este arreglo, vamos a guardar silencio. Muchas veces no se logran propósitos, ¿verdad? O avances o metas que deberían de lograrse en un ministerio por esa falta de entendimiento, porque no hay prudencia, porque no hay ese discernimiento, ¿verdad? Y ese compromiso y esa cordura para entender y separar las cosas. Hay que aprender a utilizar los tiempos en la manera correcta. ¿Me estoy sabiendo explicar? Y quien está ensayando, practicando, ¿verdad? En un equipo de alabanza necesitamos ubicar estos principios.
pero también especialmente necesitamos crecer en el Señor y que nuestra boca, ¿verdad?, nuestra lengua sea gobernada por el Espíritu Santo. En la epístola de Santiago dice cuán grande incendio causa, ¿verdad?, ese fuego, la lengua inflamada por el infierno. Está bien fuerte lo que declara ahí Santiago en su epístola. Cuánto daño hace, comentarios fuera de lugar. Y ni se diga que no solamente hace daño, sino lo que es delante de Dios, el pecado del chisme, de la murmuración. Fíjense que hay algo que luego se pierde de vista. Y cuando habla de las cosas que Dios aborrece, hay una más, además del chisme, ¿verdad? Hay uno que se llama lengua detractora. Y sabes, parte de esa definición habla de una persona que se queja o expresa su inconformidad de algo que no le parece, pero lo expresa con quien no debería. Y hay quienes en un ministerio de alabanza no dimensionan el daño y el alcance que tiene eso, la lengua detractora. El estar expresando tu desaprobación o tu inconformidad, o el ir a decirle a otro, oye, ¿y tú viste? ¿Tú viste lo que hizo? ¿Y tú viste aquello? O sea, ¿lo viste? O sea, como para ver si le secundan, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de esto? Ay, te lo pregunto porque es que no sé si realmente es del Señor y quiero discernir, pero ya sembró ahí. Y de lo que Dios aborrece, el que siembra discordia entre sus hermanos. Ahora le voy a decir los alcances más terribles: corazones dañados, ministerios rotos, porque alguien estaba ahí hablando lo que no debía. Prudente en sus palabras, alguien que tiene discernimiento, alguien que tiene entendimiento de lo que está haciendo. ¿Cuántos reconocemos que es un reto el que realmente nuestra boca, nuestro hablar sea gobernado por el Espíritu Santo? ¿Cuántos lo reconocemos? ¿Cuántos nos hemos arrepentido de haber dicho algo que no debíamos de haber dicho? Y después, ¿verdad? En eso no hay como en las computadoras, ¿no? El Command Z o el Control Z, ¿verdad? No hay Control Z en esas cosas. Cuán grande fuego, cuán grande daño puede hacer cosas dichas que no se deberían de decir. Y que a veces ni siquiera eran una verdad, eran solamente una apreciación, ¿verdad? O un punto de vista del que lo está diciendo. Necesitamos adorar al Señor con nuestro hablar también y con nuestro pensar. El salmista dijo: sean gratos los dichos de mi boca delante de ti y la meditación de mi corazón. Y de lo que está, Jesús dijo que de lo que está lleno el corazón, ¿qué? Dígalo fuerte. Entonces, ¿de qué estoy llenando mi corazón? ¿Cuál es la meditación de mi corazón? Es grata delante de Dios, porque lo que yo traigo adentro, eso lo voy a sacar. ¿Quieres saber cómo está una persona? Mira, 1 hora de plática con alguien y ya empieza a sacar lo que trae. Porque va a llegar un punto de su hablar en que ya no va a estar como cuidándose tanto, ¿verdad? Y se le van a salir, o se le va a salir lo que trae. ¿Por qué? Porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Queja, lo que dicen, ¿verdad? Quejabanza, cuando nosotros deberíamos de dar gracias al Señor en toda circunstancia. ¿Cuántos reconocemos que a veces no ha sido tan fácil decirle: te doy gracias, Señor? ¿A alguien le ha costado a veces? En medio de unas de esas cosas que no quisiéramos estar viviendo, es donde, Señor, gracias, te doy gracias y decido confiar. Tú eres fiel. Y sé que no alcanzo a tener ahorita la perspectiva que tú sí tienes, pero esto forma parte del proceso, de tu plan, de tu buen plan para mi vida. Señor, gracias. Gracias por todo esto. Confío en ti. Número 6. Hermoso. Y esto directamente, esta palabra toar, habla de figura o apariencia, de la apariencia, del aspecto, de un lindo parecer. Pero yo quiero decirle que
No creo que una persona pueda irradiar una hermosura más allá si no es una hermosura que viene de Dios. Y lo que nos hermosea será estar en la presencia del Señor. Y nosotros nos vamos a parecer a aquello que adoramos. Y si usted adora al Señor, de eso se trata, ¿verdad? Y Él quiere que más de su carácter sea formado en nosotros. ¿Y cómo se nota cuando una persona está llena de Dios y se para y uno la ve y dice, es que ni siquiera es la persona, hay algo que tiene de Dios, es una hermosura de Dios? ¿Cuántos ubican de qué estoy hablando? Yo creo que mucho tiene que ver esto, que a Él lo veían diferente. ¿Será que a nosotros como sus siervos nos ven diferentes? Pero también está la otra parte, y creo yo que es algo que necesitamos cuidar. El cómo nos presentamos en nuestro servicio a Dios. De pronto hay que trabajar especialmente con los más jóvenes o con la gente más que está aprendiendo, ¿verdad? Que eran más indisciplinados antes de venir a Cristo. Y cosas tan básicas como decirles, por favor, traigan todos sus zapatos bien boleados. O sea, que se vean sus zapatos, no necesitan ser nuevos, pero bien. O los chicos, ¿verdad? Por ejemplo, en tu palabra cantaré, siempre estamos, chicos, necesitan lavar sus tenis. Que ahí van con sus tenis bien lavaditos, tus agujetas limpias, tu cabello bien peinado. Oigan, estamos sirviendo al Señor. El otro día uno de los integrantes de la alabanza me dice, Janet, ¿qué crees que me pasó? No, ya me cuenta, ¿verdad? Pues se le quemó el pantalón del uniforme ese día y se tuvo que llevar otro. Pero yo me doy cuenta que la mejor ropa que este joven tiene no la usa para las fiestas ni para ningún evento social. Su mejor ropa la usa para su servicio a Dios. Y yo pienso en eso, de verdad, cómo nosotros le damos una prioridad a nuestro servicio al Señor en nuestra vida. Señor, mi mejor ropa, o sea, yo quiero darte lo mejor a ti en todo. Y saben, en lo personal creo que sí marca una diferencia cuando hay un equipo que cuida esos detalles, que lo está haciendo para Dios, que es ordenado, que hay un uniforme. No tiene que ser esto obligatorio, pues esto es también el criterio de cada líder o también de cada pastor en sus iglesias. Pero yo te voy a decir, en lo personal creo que sí marca una diferencia. Y yo misma cuando veo el ejemplo de estos jóvenes digo, híjole, me consta que su mejor pantalón, sus mejores zapatos, su mejor ropa son los que usa para ministrar al Señor en las reuniones, en la alabanza. ¿Cómo necesitamos darle lo mejor a nuestro Dios en todo sentido? Arréglate, báñate, peínate. Que las personas digan, ay, mira, o sea, así se está subiendo a ministrar al Señor, nada de los pantalones rotos. Y bueno, aquí el punto es, número uno, que yo creo que hay una hermosura que realmente viene a nosotros, una hermosura diferente, que es la que Dios da cuando estamos llenos de Él, cuando estás lleno de su presencia. Pero también que como sus siervos, que como ministros, sí necesitamos cuidar cosas. Lo más básico. Las mujeres no se trata, ¿verdad?, de estar súper maquillados y muchas cosas, no. En una manera sencilla, pero que se note claramente que nos esforzamos, que nos arreglamos para servir al Señor, que lo hacemos con alegría porque es para el Señor, que preparas tu ropa para las reuniones de la semana y aún en eso, ¿no? Última característica, y para mí esta es la más importante de todas: y Jehová está con él. ¿Sabes? Si tuviéramos las otras características, vamos a suponer, ¿verdad? Porque es un reto para todos, para mí lo es, no sé si para ti. Pero si Dios no está con nosotros, todo lo demás, ¿de qué sirve?
Pero qué tremendo cuando podemos ver personas que sabemos que Dios está con ellos, que sabemos que no son ligeros en ministrar, que lo que están diciendo es porque realmente han estado en comunión con Dios, en lo secreto de Dios, que son gente que Dios les da su gracia y pone el peso de su gloria sobre ellos, porque Dios los llamó, porque Dios los ungió, porque son siervos, hombres y mujeres que han dado respuestas al Señor y que el Señor les da su respaldo. ¿Saben ustedes que se nota, verdad? Cuando una persona se para aquí con la unción de Dios, con el peso de Dios, y cuando no. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Y alguien puede estar aquí animado, echándole todas las ganas, pero no tener ese respaldo de Dios. Pero hay quien se para y se nota el respaldo de Dios sobre su vida, porque eso es lo más importante, que Dios esté con nosotros, que la iglesia pueda ver un equipo de ministros, de siervos de Dios, ungidos, que la presencia de Dios está manifestándose poderosamente y que el Señor pueda decir: cómo me agrada su adoración, me complace, y que el Señor descienda, irrumpa en una reunión y nos bendiga, ¿verdad? Porque está con nosotros. Jehová está con él. Con eso termino. Vamos a leer el final de este capítulo. Primero de Samuel, capítulo 16, 14 al 16. Vamos a leer más bien los últimos versículos. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, o sea, el papá de David, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Yo quiero hacer un llamado para terminar, que adoremos al Señor juntos. ¿De cuántos estamos dispuestos a que el Señor haga una obra en nosotros? Yo sé que algunos aquí quizás ya habían escuchado muchas enseñanzas acerca de este tema. Estoy segura que no es un tema nuevo para muchos que están aquí, pero para otras nuevas generaciones sí. Y lo primero que necesitamos es reconocer que sin Dios, si Él no está con nosotros, de nada sirve lo que nos paremos a hacer aquí. Lo único que hace diferente nuestro trabajo sencillo, y digo que es sencillo porque lo grande lo hace Dios, pero el hecho de que sea sencillo no significa que no deba ser disciplinado y esforzarnos y etcétera, todo lo que ya hablamos. Pero lo único que hace la diferencia es que Dios esté, es que Dios lo respalde, es que Dios lo apruebe, es que a Él le agrade, porque lo hacemos para Él. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. ¿Cuántos de los que estamos aquí de corazón queremos que estas características sean parte de nuestra vida? Quizás algunos vamos a comenzar o van a comenzar a pasar procesos, porque el Señor sí nos escucha y sí se toma en serio lo que le decimos, si se lo decimos de todo corazón. Así que si tú quieres que el Señor trabaje contigo y en las áreas que tú y yo necesitamos dar respuestas, híjole, es un reto estas 7 características. Entonces te voy a animar a que te pongas de pie y le digas: Señor,
Yo quiero ser un verdadero adorador. Yo necesito crecer, y que tú le digas: Señor, yo reconozco mi necesidad de crecer. Tal vez alguno dice: Señor, yo he sido cobarde. Señor, yo me he amedrentado en medio de las pruebas en lugar de adorarte, de cantarte, de esforzarme en tu gracia. Quizás alguno necesita hoy pedirle perdón al Señor y a otros por lo que ha hablado, por las palabras que han destruido o han minado el ministerio. Voy a invitarte a cerrar tus ojos. Esto es solo para que realmente tú estés con el Señor. Quiero invitarte a hablar con Él y decirle: Señor, yo reconozco que necesito crecer en estas áreas. Y dile cuál. Dile: Señor, yo necesito tu presencia, yo necesito tu respaldo. Yo te pido perdón, Señor, porque la verdad no me he preparado con la seriedad que debería de hacerlo. Señor, he sido ligero porque me has dado un don musical y me confío y digo: al cabo que no necesito estudiar o practicar, con mi oído musical lo saco adelante. Pero no, Señor, tú no mereces eso. Lo que sea que tú y yo tengamos que rendirle al Señor, quiero invitarle a hacerlo en este momento. Señor, tú nos conoces. Tú conoces nuestro corazón. Tú lo sabes todo. Sabes en qué condición está cada uno de los que venimos aquí. Sabes si hemos dignificado el llamado, el ministerio que nos has encomendado por tu gracia. Tú lo sabes todo. Tú sabes si hemos sido fieles o no. Tú lo sabes todo. Pero realmente, Señor, ha llegado el día de que se levante una nueva generación de verdaderos adoradores, de ministros tuyos, de hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, entendidos de los tiempos, entendidos de lo que tú demandas en tu palabra para tus ministros de alabanza, poderosos en el Espíritu, Señor, ungidos. Quizás la última generación de adoradores que se levante, Señor. Te ruego que hagas una obra profunda en nuestro corazón, Señor, en estos días. Y que tú puedas ser muy honrado. Y que tú puedas despertar nuestro espíritu, Señor. Si alguno está adormecido. Oh, cómo necesitamos de ti.